Maeve, can you enable live captioning? Yes. Thank you. Great. Okay. I'm looking for affirmation from at least one more person that it's okay for me to go. Okay. All right, I'm going to go ahead. And while I'm talking, hopefully some things, if they need to be resolved, will be resolved. Thank you, everybody, for your patience. Nothing's ever perfect. We're going to do this. I appreciate you all. Okay, good afternoon. My name is Miriam Neptune, and I want to welcome you to our launch event for Nos Cambió la Vida, Our Lives Transformed. This is an event to launch the digital publication of an English edition of the anthology Nos Cambió la Vida. I want to let you know that interpretation is available. So at this time, if you need either English or Spanish translation, please join, unless you're bilingual and you can stay in the main room. I invite you now to join down below where you'll see a button in your Zoom window that allows you to choose either English or Spanish live translation. I want to thank the interpretation team and our ASL interpreters also. And I want to ask our AV backend team to make sure that the ASL is pinned so that we can see them as well. Thank you for your patience with us. We are doing something very complex and that I think also reveals the nature of this project as a multi-layered and collective effort. I want to welcome with gratitude our friends and collaborators in Santo Domingo, the authors who created this publication by I want to welcome with gratitude our friends and collaborators in Santo Domingo, the authors who created this publication by courageously sharing their stories. Thank you to the members of Reconocido and the workshop participants who are together today in Santo Domingo this afternoon. Broadcasting this complex and layered event would not have been possible without the Barnard Audiovisual Services team, led by Rosanna Chang. I also want to acknowledge the Barnard Digital Humanities Center team, which is led by Alicia Peaker with Jasmine Masso supporting us today. Finally, I want to remind us that our event is being hosted on the Barnard College campus, located on Lenapehoking, so the so-called state of New York, the rightful home of the Lenape people. Today, close to Indigenous Peoples Day, we bear witness in the United States to the long list of missing and murdered Indigenous women in North America, along with the list of people, Black people in the United States who have been targeted for police violence, and the many people of Haitian descent who have been subjected to brutality and deportation, both here and in the Dominican Republic. I want to call in the memory of a warrior who taught us, all of us, Sonia Pierre, who became an ancestor in 2011. In her lifetime, Sonia Pierre fought tirelessly to demand a right to exist for Dominicans of Haitian descent. She sounded the alarm about the legal and political actions of the Dominican government to impose statelessness on people like her who were born to Haitian parents. She reminded us that a government that does not recognize its own people will turn its head and claim that they do not exist or have no rights when they are targeted for violence. In light of these realities,
I understand the significance of this event as a celebration of the light and courage shared by the authors of these texts. Thank you for defying the institutions that have denied your reality and your existence. This is a model for all of us. I now want to pass the mic to Amarilis Estrella and Ana Belique. Good afternoon, everyone. Thank you, Miriam, and thank you again, everyone, for joining us in celebrating the launching of the translated digital edition of Nos Cambió la Vida, Our Lives Transformed in English. In 2017, as a graduate student of anthropology conducting ethnographic research in the Dominican Republic, I had the honor of participating in a writing workshop held in Santo Domingo over several weekends. The workshops were facilitated for members of Reconocido to have the space to tell their stories out loud. These facilitated workshops would ultimately lead to the publication of Nos Cambió la Vida in a book form. The workshops were intended to offer community building and affirmation through storytelling as a means to make connections between their experiences and the broader societal forces impacting them. They also serve to establish an archive of these important lived experiences and a record of the impact of rulings like TC 168/13 on everyday life in a historically marginalized segment of Dominican society. Being part of this process was truly a joy. Getting to share space with members of the Reconocido movement and being allowed to bear witness to their storytelling process indeed transformed my life as well. The development of this project, the stories told by so many of the members who experienced violence on so many scales, from the state to the intimate spaces with family and loved ones, shows just how deeply the wounds run created by a white supremacist heteropatriarchal system. These stories also taught me what Black feminist praxis in action looks like, what a pensamiento crítico batallero, or critical Black thought from the batey, as Ana Maria would often say, looks like in action. It also taught me what it means to tell your own story and to think about what responsibility I, as someone who is implicated and constantly battling within this system, holds. Over the past 4 years, I have felt deeply connected to these stories, the names, faces, laughs, and cries that have taken over my senses. From having the opportunity to capture their voices in audio recordings while the authors told their stories, to taking photos, joining in on meals, participating in a clothing swap, and watching everyone join in and dance compa at the final gathering, it was truly an immense experience. In 2018, at the request of Ana Belique, We're All Dominican agreed to translate Nos Cambió la Vida into English. And this was meant as a means to extend the reach of these important stories in order to build more solidarity with the movement and make connections to other related struggles in the larger African diaspora. What we initially thought would be a quick task developed into an almost 2-year process with about a dozen volunteers. We initially met in person in the fall of 2019, and by the spring of 2020, when the world was hit by a global pandemic, we shifted to a regular virtual meetings with a smaller group of volunteers for nearly a year. We organized our virtual translation sessions as workshops where we explored the purpose of transnational solidarity in a time when COVID-19 was devastating Black communities throughout the Americas. And it was also having a particular impact on our collaborators in the Dominican Republic. We hired a professional editor and translator, Amaury Rodriguez, who I want to also acknowledge and thank for the additional support provided along the way. I'm so thankful to Ana and Reconocido for allowing us to be part of this process. And I'd like now to pass it over to Ana Belique, and perhaps we'll also be able to hear from Farah Halal, who were co-conspirators in the development of the workshops and book publication, so that they can share a bit more about their experience in developing the book. Muchísimas gracias a Amarilis y muchas gracias a todo este equipo. Para mí es una gran alegría que recibamos en el día de hoy esta edición virtual y en inglés de Nos Cambió la Vida. Este es un libro que surge
de una necesidad de que como colectivo de dominicanos de ascendencia haitiana empecemos a reflexionar sobre nosotros y nosotras, sobre nuestras vidas y nuestras luchas, pero también y muy especialmente desde nuestra necesidad de escribir desde nosotros, una vez empoderados de nuestra lucha, empoderados de la palabra, quisimos pasar también a empoderarnos de lo que es la escritura. El movimiento reconocido es un espacio que articula a jóvenes de origen haitianos de la República Dominicana que han sido afectados por la sentencia 168-13. Provenimos de batallas, de zonas rurales y marginalizadas, desde la cual se espera que solo la mano de obra, que solo sirvamos para mano de obra dura, que seamos los herederos del trabajo duro de nuestros padres en los cañaverales, de los cañeros, que podamos continuar reproduciendo manos para la construcción, para la agricultura, el trabajo doméstico, que es lo que se espera que realicemos toda la vida. Por esto, este libro, que surge de un proceso de escritura que realizamos con Farah Halal en el 2016 desde el Centro Montalvo y el Movimiento Reconocido, era, a pesar de que era nuestra primera experiencia y como grupo quisimos contar esta experiencia, la sensibilidad, por ejemplo, de Farah Halal fue fundamental con el grupo. Si leen la introducción que Farah hizo a este libro, que ahora está disponible en inglés, podrán apreciar los detalles de cada uno de los momentos del proceso. Y como dice ella, y reafirman la mayoría de los compañeros, definitivamente esto nos cambió la vida. Este trabajo se realizó sin ninguna intención de servir como un medio de lucro. Y realmente ha sido un medio que sí podemos decir que nos hemos lucrado, pero no económicamente, sino más bien ayudando a que este medio pueda llegar a más personas, que más personas puedan leer, conocer y reflexionar sobre lo que ha sido nuestra historia de lucha. A pesar de que somos personas que hemos sido afectadas por la sentencia, el trabajo no se ha centrado únicamente, o los escritos no se han centrado en los efectos de la sentencia a nivel jurídico y legal per se, sino más bien este trabajo ha permitido describir qué es y cómo es la vida de un dominicano de ascendencia haitiana. Y por eso quiero formalmente agradecer primero a todo el equipo que estuvo detrás de esta versión, de la versión original en español de Nos Cambió la Vida, a todo el equipo del Centro Montalvo, a Matías Bosch, que fue la persona que me presentó a Farah Halal, que fue la facilitadora y la editora de este libro, a Marilis Estrella y a Dana Muñiz, que fueron las que ayudaron con todo el proceso de transcripción y grabaciones de las historias, y claro, a Elena Lorac, como líder del movimiento. Yo quiero agradecer muchísimo el trabajo de todo el equipo de We Are Dominican, sin dejar afuera a ninguna persona, por ayudarnos a amplificar nuestra voz. Saber que estas historias llegarán a un público más amplio que aquello que habíamos pensado me llena mucho de emoción, y creo que a todo el movimiento reconocido nos llena mucho de emoción. Quiero agradecer a todos por confiar en el trabajo que hacemos y por querer ayudarnos a expandir nuestra voz. La solidaridad que todo el equipo de We Are Dominican ha mostrado, y Miriam Neptune a través de su trabajo en Varna ha sido fundamental para que lleguemos aquí. Yo he querido recalcar esto porque, como dije anteriormente, ustedes nos han ayudado a que esto llegue más allá de lo que nosotros en un principio nos habíamos imaginado o esperado. La solidaridad que han mostrado desde el principio de la sentencia 168 y todo el acompañamiento que hemos recibido hasta el día de hoy. Y particularmente a Marilis, que ha creído mucho en este trabajo que hacemos, en la importancia del trabajo, que nos acompañó en la primera versión de los talleres y de la grabación y transcripción de las historias en español, pero también por ayudar
en todo este trabajo de esta versión en inglés a nivel digital por acompañar a todo el equipo de We Are Dominican en esta parte. Yo creo que sin duda es un trabajo que nos va a ayudar a lograr nuestro objetivo, que es expandir nuestras historias, la realidad de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana más allá de la República Dominicana y ahora con esta versión en inglés más allá de las limitaciones de nuestro idioma. Así que muchísimas gracias y yo espero que todos puedan entrar, leer las historias, conocer y comentar y por qué no, continuar quedando en contacto con nosotros. Paso la palabra entonces a la compañera Farah Jalal, que tuvo un momento fundamental en esto. No sé si Amarili quería introducir a Farah. Hola, Ana. Amarilis me dijo que no, que podía después de ti entrar. Yo no voy a estar en video. Como ustedes ven, la voz mía, estoy con un virus gripal muy incómodo, pero no quería dejar de entrar para manifestarle a las compañeras la admiración y la gratitud que tengo porque se sumaron a este proyecto para que pueda llegar más lejos. Yo pienso que los aportes, sobre todo en las cosas que hemos descubierto, que nos han contado los mismos protagonistas, es maravilloso. Una amiga poeta brasileña, Cristian Grando, dice en un poema que traducir es amar. Y la primera vez que yo leí ese verso en un poema suyo, a mí me llamó mucho la atención porque no entendía ese concepto de una manera tan profunda. Y luego con el tiempo siempre me viene a la mente como si de verdad traducir es amar, es conectarnos, es que lleguemos a más personas, a que podamos entendernos, podamos comprender realidades. Una que a mí me pega mucho es la capacidad, o mejor dicho, a veces la incapacidad que nosotros tenemos. A mí que me ha tocado ahora vivir en Europa, tú ves cómo es tan difícil para un europeo entender a un caribeño. Y de hecho a mí que he vivido allí, ahora cuando vengo al Caribe, también me cuesta un poco, porque he cambiado un poco la mirada, el punto de vista. Entonces, mirar la vida, pensar la vida desde el poder, desde quien ha tenido el poder, es una cosa. Pero evaluar la realidad y mirarla desde quien ha sido despojado hasta lo mínimo, lo indispensable, lo que raya ya en atentar contra la dignidad, es muy difícil. Entonces, yo les invito de verdad a que lean estas historias, a que las compartan, a que conversen y un poco profundicemos y le quitemos la máscara al mito y a todos este tipo de lugares comunes que nosotros hemos construido con esas creencias compartidas que son los estereotipos. Hemos creado estereotipos acerca de los afrodescendientes que han sido alimentados a través de los siglos desde el poder, y nosotros pues los hemos incorporado, y nosotros como afrodescendientes los decimos y los repetimos sobre otros afrodescendientes también. Entonces yo pienso que de verdad que puede ser, aparte de que la lectura sea una lectura en términos literarios sea agradable o interesante, sí que en términos humanos no te va a dejar indiferente. Así que de verdad que les agradezco mucho a las chicas y ojalá que esto sea el punto de partida para abrir nuevos espacios de profundización de estas realidades y que también tratemos de buscarle una explicación de por qué están sucediendo como están sucediendo. No es cuestión de encontrar buenos y malos, es cuestión de comprender la realidad
y comprender por qué la realidad de hoy es como es. Así que muchísimas gracias, no les quiero quitar muchísimo tiempo. Gracias por la oportunidad y de verdad gracias a todo el equipo que ha participado en este trabajo tan hermoso, porque es amor lo que han hecho. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Farah. Thank you again to both for trusting us with this work. And so now I want to pass it over to another compañera, Javiela, who will talk a little bit about La Sentencia 168-13 and its impact over the past 8 years. Hello, everyone. My name is Javiela Evangelista. I'm a central member of We Are All Dominican, and I started working with Reconocido in 2014, a little after the ruling. It's an honor to be here today for the launch of Nos Cambió la Vida. For more context for today's discussion, we'd like to share a few points. Firstly, it is not only that the fight against statelessness in Dominican Republic is not over. We want to emphasize that it is not new. The seeds of this ruling were sown long before 2013. For years, Dominicans of Haitian descent have been denied basic rights. In 1991, 22 years before the ruling, the Inter-American Commission on Human Rights visited the Dominican Republic, and during that visit, they observed a double violation of rights: the revocation of jus soli, birthright, and the intention to pass the condition of exclusion from Haitian migrants to Dominicans of Haitian descent. In October of 2005, 8 years before the ruling, the Dominican Republic was condemned by the Inter-American Commission for racial discrimination in the case of Yen and Bosico versus Dominican Republic. The case began in 1997 when 2 Dominican girls, Delcia Yen and Violeta Bosico, were denied birth certificates due to their Haitian ancestry. We can talk about the occupation of the Dominican Republic from 1916 to 1924, and of Haiti from 1915 to 1934 by the United States, and how the dictatorship of Rafael Trujillo emerged, but also the Junta Central Electoral, the Central Electoral Board, emerged as the United States departed, the institution that organizes the citizenship process in Dominican Republic. Before 2013, laws were established. The Migratory Law of 2004 enlarged in the category of in transit. In many ways, the ruling began with Juliana de Guise, a Dominican woman born in Dominican Republic to 2 Haitian parents, and the denial of her citizenship. Without a doubt, we are talking about state violence, anti-Blackness, anti-Haitianism, capitalism, and we can go on and on. But we want to emphasize, again, that not only is this issue not new, but it's not finished. The fight continues. We're excited for the publication by experts on statelessness in Dominican Republic and to hear their stories, not only of some of the points that I've mentioned, but of the light and courageousness that it has taken to make it through the struggle. And I won't delay us any further. Just wanted to provide some background. So at this time, we'll be joined by Cleaver, who is going to transition us into the storytelling with the authors. Good afternoon, everyone, and happy Friday. Thank you for being here. You could have been anywhere in the world and you chose to be here with us. And I'm thankful, we're thankful for that. I just want to share some words of transition, as Miriam just said. That which is not given can never be taken away. Our voices, whether spoken, written, gestured, danced, sung, and all the ways we express language is a source of power that many harmful and oppressive forces have
and continue to attempt to silence, but can never fully accomplish. In our voices live the stories and archives of not just the world we are in, but the many lives that have come before us, that have made it so that we could be here today through difficulty and awe. In the famous words of Sonia Pierre, rest in peace, para mí, ser dominicana no es empezar a creer que mi dominicanidad puede estar por encima de la vida de cualquier ser humano, ni ignorar los derechos que puede tener un ser humano. Para mí, la patria es que todos podamos vivir en ellas, que nuestros derechos ciudadanos sean cumplidos. For me, to be Dominican is not to start to believe that my Dominicanness can be above the life of any human being, nor ignore the rights that a human being can have. For me, the homeland is that we can all live in it, that our rights as citizens are accomplished. I'll expand on Pierre's words and say that to be anywhere on this planet means to not think or believe that who you are can be more valuable than anyone else. Community organizing and actions such as workshops and protests are important because they serve as ways to join a vision of a world where everyone and anyone can live a quality life without violent and traumatic interference. It means thinking about the collective and not just the individual. It means offering shelter when someone has nowhere to stay. It means serving a plate of food even if you aren't sure if there is enough. It means standing up when something is wrong to protect each other. It means having honest and difficult conversations with the people we love in order to heal and move forward. It means allowing yourself to be vulnerable enough to let others into your truth, especially when it is a difficult one. And this type of community work means that there is more room for love. There are more seeds of hope for a better world planted. The stories within Nos Cambió la Vida reminded me that this world is not always full of happily ever afters, but it is full of determination and perseverance. These stories reminded me of how the power of loving others and yourself, community, family, and having courage can lead us to work through what feels like impossible challenges. Yes, these are stories of resilience, and they are also stories from the heart. It has been an honor to be a part of this project, and what a blessing to know that these heartfelt stories can spark more people to join this fight for human rights and make connections to similar struggles around the world. Because as we know, none of us are free until all of us are free. Now we will have 3 of the Nos Cambió la Vida authors read from their stories, and we'll have a discussion about the project as well. Welcome Stephanie, Ested, and Kendry. Bienvenidas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. I think that's yes. I think so. Okay. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros hoy. Les tengo algunas preguntas, pero primero quiero comenzar con sus voces. Stephanie, por favor, lee un poco de tu historia y de ahí comenzamos la conversación. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. La historia de Stephanie Félix Pérez, nacida en 1990, en Batey Cuchilla, provincia de Bauruco. Yo soy Stephanie Félix Pérez. Actualmente vivo en Batey Cuchilla, con mis padres y con mis 6 hermanos. Soy la segunda de los hijos de mis padres. Tengo 26 años de edad. Yo estudié en la escuela primaria Batey Cuchilla. Yo siempre fui una niña tranquila de su casa. Yo no tenía tanta libertad como la tenían otros jóvenes
Yo me crié con mis padres. Vi como mi madre estaba con mi padre. La lucha que pasó cuando la zafra se cerraba. Ellos iban para la loma 6 meses y luego regresaban al batey. Yo no conocí lo que era querer ser profesional, pero siempre quise ser secretaria en el batey. Yo vivo en Batey Cuchilla, donde muchas personas tienen un poco de miedo por la vulnerabilidad del batey. No es por el nombre, sino porque vienen personas de otros lugares a hacer fechorías en la entrada, atracos. Suceden porque la entrada es muy solitaria. Vivo en un batey que tiene alrededor de 140 viviendas, donde solo tenemos un solo motoconcho, donde cada vez que llueve, el puente principal se colapsa, donde los motoconchos de las otras comunidades no quieren ir por la situación de la carretera. En un batey donde la tierra es muy arenosa, donde llueve y podemos barrer al otro día, donde las madres trabajan en la siembra de caña y otras en la venta de carbón, otros haciendo pan para vender, otras rizan aceites, platos, etc. Todo eso para tener un poco de ingreso. Algunas jovencitas se casan muy temprano, otras salen embarazadas a temprana edad por la falta de conocimiento ante la causa, donde algunos jóvenes tienen que abandonar la escuela para emigrar a la capital por falta de un empleo digno. Y algunas madres dejan a sus hijos solos, con otras personas para emigrar a la capital en busca de un mejor futuro para ellos. Esa es mi historia. Gracias, Stephanie. En tu historia también tú escribes, a pesar de todo, la vida del campo es alegría. No todo es mal. Puedes pedir un favor a cualquiera persona, no importa si es niño o adulto. Y para mí eso es una declaración profunda sobre la presencia de alegría. ¿Nos puedes hablar más sobre este tema de alegría a pesar de la dificultad? Ok, pues bien, como muchos sabemos, vivir en un batey no es tan fácil por el tema de la discriminación y el tema de la vulnerabilidad que viven algunas personas del batey. Como bien narro en mi historia, a pesar de todas esas vicisitudes, la vida del batey no es todo malo. O sea, es muy diferente a como cuando tú vives en la ciudad, en el pueblo, donde yo puedo ir a tu casa en el batey, voy a la casa de una amiga y le digo, regálame un plátano, me da 5. Donde yo cuelo el café y voceo a la vecina, fulana, ven a tomarte el café con nosotros. Donde se cocina no solamente para la familia, sino para el que llega. Donde cualquier persona es hospitalario, no importa que seas un familiar, si alguien está mal o está enfermo, asumes la disponibilidad de ser una ambulancia, Sí. de que no importa que sea tu familia, por simples vivir en el batey y compartir la misma vivencia, hay una solidaridad y fraternidad entre nosotros los que vivimos en el batey. En el batey no miramos estatus, no miramos tampoco la forma de vivir una persona para ser solidaria entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque conocemos la realidad y todos vivimos una misma realidad, que es vivir en un batey y ser vulnerado, rechazado por el simple hecho de vivir un batey. También al igual que la gente piensa que en los bateyes no hay profesionales, no hay personas que tienen la capacidad de analizar y todo esto. Entonces, como yo me enfoqué más un poco en mi historia y en el batey para que la gente vea la realidad del batey, de que no es así como la pintan, de que todo es malo. Sí, gracias. No, me alegro que te enfocaste en eso.
Es importante decir, ¿verdad? A complicar el entendimiento del batey y lugares similares. Ok, ahora con Kendry, por favor, te pido que lea un poco de tu historia. Sí, claro. Bien, mi nombre es Kendry Paulina. Vamos a presentar un poco sobre mi historia de vida. Kendry Paulina, nací en el 1998 en el Batey Bombita, comunidad perteneciente a la provincia de Barahona. Realicé mis estudios secundarios y no me he casado ni tampoco tengo la cédula de identidad electoral. Comenzamos. Mi padre es un agricultor y mi madre es una ama de casa. Ambos trabajan día a día para poder satisfacernos en todo lo que puedan, pero su situación económica no les permite mucho, ya que mi papá solo se dedica a la siembra de habichuelas. Cada mañana, mi padre tiene que levantarse a las 5 de la mañana para poner su caballo a comer, después limpiar su machete para ir a su trabajo. Desde mi niñez, recuerdo que ya a las 7 de la mañana entraba a su trabajo y a eso de las 9:30 a 10 de la mañana, mi mamá le llevaba el desayuno para que así él pudiera aguantar hasta las 2 de la tarde. Esto sin un día de descanso, pues el único día que él podía tomar para descansar, lo tomaba para rifar en una banca. Los domingos, él se levantaba a las 6 de la mañana para poder vender los números en el campo donde vivía. El campito solo constaba con algunas 30 casas, separadas por distancias de 3 a 10 kilómetros. En este campo no hay colmados, donde se pueda comprar comida, detergentes u otros artículos de uso básico. Cada domingo y miércoles, mi papá tenía que bajar al pueblo más cercano para así jugar sus números de la lotería y aprovechar para la compra también de alimentos, detergentes y otras cosas de uso doméstico. El pueblo le queda a unos 20 a 25 kilómetros y cada domingo y miércoles tiene que ir a caballo por esos caminos malos, llenos de árboles tapando todo el camino. La vida en el campo es una vida muy solitaria, ya que no viven tantas personas y a veces mi papá se ha visto obligado a quedarse solo en el campo, ya que las pocas personas que hay ahí han bajado al pueblo. En ese campo viví y me crié por casi 7 años, sin acceder a estudiar ni nada. Pero en todo ese tiempo vivía feliz. Sin acceso a estudiar, en todo ese tiempo vivía feliz porque estaba adaptado a esa forma de vida en el campo. Pues no sabía que perdía sin haber estado estudiando. En el 2005, mi madre decidió venir a vivir a un batey llamado Bombita, para que así pudiéramos estudiar. Este batey, para aquel entonces, era polvoriento. Y cuando llovía, en sus calles había charcos de agua hasta por un mes. Allá, la vida era peor que en aquel campo donde vivía anteriormente. Pues quien tenía casa, quien no tenía casa pagaba por alquiler, mientras que en el campo no era lo mismo. El que no tenía una profesión estable vivía echando días, limpiando plátanos, haciendo cualquier otra actividad de agricultura o limpiando cañas. Eso era si tenía un carnet del consorcio. En los casos de mi familia, la vida era más miserable allá para nosotros, debido a que éramos nuevos y mi papá no conseguía echar los días. Así de fácil. Este batey contaba con un centro educativo de nivel básico. Había corriente eléctrica, par de colmados, cosa que no había en el campo donde vivía antes.
una policlínica y entre otras facilidades que en el campo no las había. La diferencia entre el campo y el batey era que en el campo no contaban con nada de estos beneficios mencionados anteriormente. En los primeros 2 años, mi familia y yo vivíamos en alquiler, pero gracias a Dios mi papá trabajó y compró una casa. Ya es un avance porque no teníamos casa propia. En el campo vivíamos en la casa de la finca, aunque no se pagaba en efectivo, no era propio. Pasó el tiempo y mis padres se separaron por conflictos. Mi papá tuvo que regresar al campo otra vez y mi madre se quedó en el batey con nosotros para que pudiéramos estudiar. Después de la separación de mis padres, pasaron algunos meses y mi madre se tuvo que casar con otro hombre. Por la separación de mis padres, supe lo que era pasar hambre, pasar necesidades. A veces comíamos una sola vez al día, debido a que mi padrastro se le hacía difícil conseguir un día de trabajo. Conseguía uno hoy y duraba hasta 2 o 3 días sin conseguir nada. Solo pagaban 150 a 200 pesos en aquel entonces. Eso era duro. A veces venía de la escuela y dormía con la leche y el pan que daban en la escuela, sin comer nada en la casa. Yo sufría mucho. Veía a mis padres en discusión y pelearse en los procesos de su separación, pero nunca me ha gustado ver a mis padres en discusión. Cuando mis padres se separaron, duré casi 4 años sin saber nada de mi papá, porque era muy pequeño y mi madre no nos llevaba a visitarlo. Ni él venía tampoco a visitarnos. Ya cuando tenía 10 a 11 años, mi madre nos mandaba a pasar las vacaciones con mi papá, mientras ella se quedaba en el hotel y a pasar las fiestas de diciembre. También pasábamos las vacaciones de junio a agosto. En estas vacaciones nos aburríamos un poco, porque eran bien largas, ya que no teníamos ninguna fuente de diversión, no había ríos, tampoco había niños como nosotros para que pudiéramos jugar. Gracias, Kendry. Wow, me encanta escuchar estas historias, que me da el deseo de tener una grabación, quizás un objetivo para el proyecto en el futuro. Kendry, al final de tu historia, tú nos cuentas que tienes aspiraciones de ser profesor para mejorar la situación económica tuya y de tu familia. ¿Has logrado esa meta? ¿Y cómo está hoy tú y tu familia? Puedo afirmar que estamos en proceso porque, aunque realmente no se ha logrado, pero contamos que con la ayuda de Dios eso se va a lograr, ya que estoy cursando una licenciatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y esperamos que cuando vaya a concluir con esa licenciatura, Dios pueda ayudarnos a conseguir un empleo. Yes, si Dios quiere. Gracias, Kendry. Ahora hablamos un poco con Esther. Por favor, lee un poco de tu historia. Gracias. Buenas tardes. Eleva la voz. Eleva la voz. Buenas tardes. Mi nombre es Esther Bonat. Para mí es un placer poder revivir algunos momentos. Espero no llorar, ya que para mí fue un proceso bastante doloroso para poder escribir esta historia. Y Si mi tienes historia que empieza- llorar, llora. Estás con comunidad y familia. Ok. Mi historia se titula con la siguiente frase: la inocencia de una niña en el batey. Esther Bonat Michelle nació en el año 1994 en el municipio de Vallaguana, provincia de Monte Plata. Tuvo a su primera hija a los 14 años y a los 20 su segunda hija. Actualmente no estudia, no trabaja,
tiene su cédula de identidad y electoral. Bueno, actualmente en la historia, pero ahora mismo es otra lo que dice ahí. Cuando yo era una niña, mi familia y yo vivimos mucho tiempo en el Batey de Santa Alicia, que para mí, los demás niños que vivían allá, ir a comer caña era la alegría de nuestra barriga cuando no había nada que comer. Un lugar que era triste cuando los que venían a picar caña peleaban, y alegre cuando los niños y adolescentes jugaban pelota en las tardes. Pensé que tendría que vivir ahí toda mi vida porque no existía el progreso más que ver a mi padre sembrar, chapear y picar caña. Tenía que llevarle el desayuno al campo de caña, que era aproximadamente 3 kilómetros a pie. Hacía mucho sol. Cuando llovía era el día que él llegaba más tarde, porque aprovechaba que no hacía calor para picar más caña. Mi papá tuvo la oportunidad de construir una casa en el pueblo de Vallaguana, provincia de Monteplata. Por esa razón nos mudamos hacia allá. Estaba emocionada, pero a la vez, lo que yo no sabía que era que iba a vivir un infierno. Cuando nos mudamos, empecé a contemplar la escuela a la cual yo iría. Cuando fui a la escuela, me llevaron al curso. Me senté y empecé a observar que todo era súper diferente, pero no divertida como en el Batey, porque todos nos sentábamos juntos y hacíamos competencia para llegar primero por el único banquito pintado del color azul. Seguí observando que daban recreo y veía que los niños llevaban dinero para su merienda. Y no como en el Batey, que daban recreo, pero yo iba a mi casa a ver si la comida ya estaba lista porque solían cocinar tarde. Tocaron el timbre para entrar y estaban pasando la lista. Cuando mencionan mi nombre de segunda y la profesora me pregunta, ¿de dónde viene tu apellido? Y no le contesté. Y todos los demás empezaron a burlarse de mí. Eso era todos los días. Me relajaban, me golpeaban, me decían haitiana. Y eso era todos los días. Tantos años lo mismo que empecé a acostumbrarme. Cuando me decían haitiana, yo le decía dominicano. Y así sucesivamente. Yo tuve una infancia muy apartada de la vida social y si por error los vecinos daban una queja de mí, me daban 40 a 50 correazos. Eso era todo el tiempo. Una vez me acuerdo un vecino dio una queja de mí diciendo que yo le estaba tirando piedras encima de la casa. Mi papá me hizo quitarme la falda y bajarme los panties y acostarme encima de una silla de madera y me dijo, tienes que contar. Y empecé por 1 hasta 40 correazos. Yo le decía que iba a la policía a meterlo preso porque era abusador y que un día me iba a ir de su casa. Él no me dijo nada, no aguantaba el caliente de los moretones. Eran grandes y algunos botaban. Cuando pasé a la adolescencia, un chico que vivía al lado de mi casa, el cual fue mi novio a escondidas, ya que mis padres tenían rotundamente prohibido tener novio. Y si llegaba a enterarse, ya iba a ser mi muerte. A mis hermanos Adeo, Mireya y Zacarías, tenía que pagarle y darle lo que ellos necesitaran para que no les dijeras a mis padres. Un día mi hermano pequeño Gedeón me dijo que le diera 5 pesos y le dije que no tenía. Y eso me puso mal porque sabía lo que podría pasar. Fui y me robé los 5 pesos del bolsillo de mi mamá. Pero ella, cuando vio que le faltaban los 5 pesos, solo decía, de seguro se cayó por ahí. Y no seguía buscando. Y yo se lo di a mi hermano Gedeón para que él comprara los quimalitos que tanto le gustaba y más que eran a peso. Luego, al transcurso de la relación, tuve un embarazo a los 14 años, casi cumpliendo 15. Eso por no tener una educación sexual. Lo que me llevó a no contárselo a nadie. Y cuando yo se lo conté a él, o sea, a mi novio, que tenía 16 años, me dijo que abortáramos porque éramos muy jóvenes y eso me llevó a aceptar. Pero los meses iban avanzando y cada vez me hacía más desesperante. Mi hermano pequeño Gedeón, de 7 años, encontró una carta donde yo le decía, encontró una carta que yo le había mandado a mi novio, donde le abordaba sobre el tema. ¿Qué íbamos a hacer? Porque ya se me estaba notando la barriga. Gedeón vino corriendo hacia mí, hacia mi hermana Mireya, de 10 años, y le dijo que yo estaba embarazada.
Confundidos y sorprendidos fueron todos a contárselo a mi segundo hermano Zacarías, el cual no aceptaba guardar el secreto. Insistía en contárselo a nuestros padres, pero mis demás hermanos no querían. Luego me hicieron saber que tenían conocimiento de la situación y ya las personas de las calles empezaron a especular que yo estaba embarazada. Como nada dura para siempre, a los 7 meses ya las cosas se ponen más graves y más visibles. Me acuerdo que un señor llamado Felipe le dijo a mi papá que me llevara al médico porque me veía pálida, que podía ser una enfermedad o anemia. Y mi papá se detuvo y empezó a observarme y decidió llevarme al médico. Al otro día muy temprano, cuando fuimos al hospital, me hicieron primeramente una prueba de embarazo y todo salió a la luz. Mi papá se puso como loco y se fue de la casa. Caí en depresión, pero todo ocurrió a base de una crianza restringida. La niña nació, pero como quiera, no me sentía bien. Aunque estuve enamorada de él, al saber que él había reaccionado de esa manera y que no aceptase ser responsable porque era joven. Pensé que al nacer la niña todo se arreglaría. Fue peor, porque una discusión todos los días con la familia del papá de la niña. Demandaron a mi papá, diciendo que mi papá no lo dejaba ver a la niña y que le negaba su derecho. La situación se puso tan fuerte que una vez el abuelo de la niña apuntó a mi papá con una pistola. Le dijo a mi papá, ¿qué querías? Mi papá, que por qué mi papá jodía tanto. ¿Qué quiere? Que para él, mi papá era un obstáculo. Para ellos conocer a la niña. Una mala siembra trajo una mala cosecha, que es un fruto bueno e inocente. Pasaron 2 años y nos mudamos hacia Monteplata, porque ya mi papá entendía que estábamos en peligro y era una amenaza esa familia. Vendimos la casa y nos fuimos hacia Monteplata. Allá terminé mi secundaria, tenía otra vida, me fui recuperando y fue mucho mejor, porque la relación con mi papá se fue arreglando, hasta que él otra vez empezó a prohibirme la salida y a tratarme igual. Y él llegó hasta pegarme varias veces, siendo ya una madre, porque él entendía que para hacerme entrar en razón o regañarme por algo, tenía que pegar. Lo voy a dejar hasta ahí porque es bastante. Gracias, Esther. Me perdí un poco. Esther, aunque tu historia está llena de desafío, también muestra mucha perseverancia. ¿Puede contarnos más sobre lo que te da esperanza y fuerza para seguir adelante, incluso cuando siente que no hay otras opciones? Bueno, actualmente cuando enfrento alguna situación cuando estoy enfrentando una situación que creo que es difícil, que no puedo salir, me acuerdo o leo esa historia. Entonces revivo el momento, digo, bueno, yo pude. Exacto. Y si desde ese tiempo para acá pude lograr muchas cosas, bueno, voy a poder salir de esta. Claro. Y eso realmente ha sido como mi impulso, lo que me ayuda a salir adelante. Para mí también, leyendo tu historia. Gracias. Ok, nada más tengo algunas preguntas que me quedan. Ok, esta pregunta es para todos. Cuéntanos un poco de sus experiencias como participantes en el proceso de desarrollar este libro. ¿Qué es lo que más recuerdan? ¿Qué aprendieron? ¿Qué conocimientos tienen ahora después de este proceso de escritura? Cualquier persona, no hay orden. Para mí en lo personal, al escribir este libro, me ha puesto enfrente toda esa vida que he tenido en el pasado. Me ha puesto enfrente todos esos obstáculos que he tenido en el pasado. Y al escribir esta historia, he podido ver, o por decirlo así, hacer una proyección para el futuro, para que pueda yo brindarle a la futura generación, mis descendientes, mis hijos, una vida, la vida que no tuve, la vida que mis padres no me pudieron brindar, no porque no quisieran, sino que por la situación que estaban atravesando para aquel entonces, yo pueda realmente poder brindar ese estilo de vida. Y sobre todo, salir hacia adelante
lograr mis sueños y para ayudar también a mis padres que desde que tengo conocimiento y antes de todo han dado del todo por todo para ayudarnos a salir hacia adelante. Sí. Bueno, en el caso mío, pienso, a mí este proceso me ha ayudado de manera, desde lo muy personal, porque después que yo participé en este proyecto de escribir mi historia, al inicio era como, está bien, ¿qué es lo que voy a escribir? Entonces, fue un proceso de construcción y desconstrucción, porque cuando la maestra nos decía, empiecen a escribir lo que sea, uno escribía lo que sea, incluso hubo barbaridades que yo escribía, y ahora digo, pero ¿qué fue lo que iba yo a establecer en mi historia de vida? Y Sí. nada, entonces, un poco este proceso, este libro nos cambió la vida. Me cambió la vida porque yo era una persona que, a pesar de que estaba en algunos ámbitos relacionándome con el público, con personas, pero no podía, tenía muchísimos miedos escénicos para hablar. Incluso a pesar de que yo tenía una idea clara, pero el miedo, el temor, entonces Sí. me trancaba. Pero este libro Sí. me ayudó, este proceso me ayudó también. Y nada, y también ver mi historia, ver el batey, que el batey que era antes, perdón, el batey que era antes, que yo decía, donde narro mi historia, de que la entrada, de que los motoconchos, ver Sí. que todo eso ha cambiado, de que hoy tú dices un motoconcho, ok, está bien, a cualquier hora aparece un motoconcho que incluso tú lo puedes llamar por teléfono, que era algo que la gente no No se quería hacía. hacer por el Sí. peligro. Pues bien, entonces, esto ha sido un cambio de verdad en mi vida, en lo personal también. Ok. No sé si me estoy robando los minutos, pero pues bien, ha sido un cambio muy importante en mi vida. Principalmente cuando yo le digo a alguien, yo escribí un libro. ¿Qué? ¿Que escribiste un libro? Eso es mentira. Y yo cuando mando la foto, pero es verdad, ¿entiendes? Entonces, y uno también es un ejemplo, porque nosotros participamos en este proyecto de que cada uno pudimos escribir nuestro libro. Y Sí. también otros se motivaron al ver nuestras historias, al leer nuestras historias, se motivaron también a participar en este proyecto que en realidad que ahora es que estoy viendo que, que fue un proyecto maravilloso en mi vida. Sinceramente. Mi experiencia en ese proceso tan difícil para mí, porque es como tú revivir, o sea, esto pasar tantas cosas y a la misma vez en un día, en 2 días, recordar todo eso, aunque fue un proceso un poco extenso, pero agradezco mucho al movimiento, a la profesora, a Ana, realmente por seleccionarme y poder enfrentar esa realidad y poder curar esas heridas, porque a la misma Sí. vez eran heridas que estaban abiertas, que nunca quise hablar de eso. Y ver que ya hoy en día puedo hablar, aunque la lágrima la tengo por ahí. Yo también, yo también. Pero bueno, cada vez que pienso estar triste por alguna oye razón, vuelvo y leo la historia y como que ya puedo tocar esas cicatrices y no se van o sea, no van a doler, o sea, es enfrentarlo Sí. y a la misma vez poder ser ejemplo para otros jóvenes que quizás están pasando por la misma situación y no entienden que quizás por todo lo que están pasando puede ser una historia que puede ayudar a otros jóvenes a que hoy puedan ser diferentes o pensar diferente. Eso sí. Personalmente me han motivado también, me han inspirado también. Y ha sido un honor tremendo ser un traductor en este proyecto que ya quiero que mucha gente lo pueden leer y recibir los consejos y los cuentos que nos han dado. Ok, nos falta mucho tiempo. Deja ver. Sí, ok. Ahora podemos empezar con Miriam, pero antes de eso, gracias de nuevo a Esther, a Kendry y a Stephanie, sorry. Que ha sido un honor y un placer a tenerlo a ustedes. Y sí, Miriam.
Back to Sí, you. gracias a todos. It's very moving for me as well to hear your voices finally after reading your words. So thank you for being with us today. I now want to introduce our audience and you, the writers, to Alicia Peaker, who is the Associate Director of Barnard's Digital Humanities Center, who has so beautifully led the creation of the website we are sharing with you today, noscam.io. I'm so grateful for what she has held in her hands and under her understanding of the preciousness of the stories and how she's cared for the project while also executing the code needed to produce the website. She's going to walk us through this incredible site and explain the many choices that were made in order to make it accessible as a resource. Thank you so much for that introduction, Miriam. And I'm just going to, oops, did something wrong. Thank you for fixing that one. Wonderful. Yes, thank you so much for that introduction. And it's been a real pleasure to get to hear from Stephanie and Esther and Kendry today. It's a different experience than getting to read your words, to hear them. And I agree with Cleaver that it would be great to think about maybe recordings in a future iteration of the project. So my name again is Alicia Peaker, and I work at the Digital Humanities Center at Barnard College. And I'm going to share about the website today a little bit. I have the privilege of sharing it with you, but there was a great team who helped bring the technical part of the project to completion. And I want to make sure I'm naming them here today and honoring their labor as well. So many thanks to Anna Lamb, who with me was a developer and a major contributor to the code for the project, and to Kaylani Finnegan, who designed the website, and to Miranda Jones-Davidis and Elizabeth Burton, who, after the English translations were completed, translated the narratives into Markdown so that web browsers and computers could read them as well. And I also want to thank Alana Altman, who has helped us make the site more accessible to visitors. So for this edition, we used a website generator called Jekyll and a theme called Ed, which is short for edition, created by Alex Heel. And Ed was designed with minimal computing principles in mind, which seek to make digital humanities projects as minimal technologically as possible. So this means they load faster over the internet and on mobile networks. And it means they have a lighter impact on the environment. Everything we upload to the web is stored on servers which require energy to maintain. So at the Digital Humanities Center, we're trying to be mindful of the environmental impacts of our digital projects and to reduce and delete wherever we can. So let's take a look. I'm going to share my screen so you can see the beautiful project here. And I want to thank Yaneris for this beautiful artwork inspired by the stories that are included in the edition today. And you can find this translated digital edition at noscambi.io. That's noscamb.io. And once you enter the site, you will see a table of contents that lists all of the narratives in the order in which they appeared in the original Spanish edition. And if you select one of the pieces, you will see here there's the image of the author, as well as a short biographical statement about the author, and then their piece translated into English. Some of the stories also include additional images as well, which are really beautiful and again come from the original. And at the bottom of each of the stories, there are a number of different ways that you can interact with them. And so, for instance, if you're teaching and you want to include a PDF version of a story on your course site, you can select Open PDF,
and that will open a new tab with a PDF version of the story that has a title page with the cover of the site, and then the piece in its entirety as well. You can also choose to read the original Spanish text on Reconocido's website, which there's a link to here. And finally, you can choose to share a story through various social media applications. So when you select one of these, I think I'll just try out Twitter today. You can see that it comes with some pre-populated text that includes the title of the narrative, the author, and a link to the page itself directly to that story. You can return to the table of contents by selecting the title and the top of the web page. And on this page, you'll also see there's a sidebar over here with 3 icons. And if you select that, you can read more about the project and its history in both Spanish and English. You can learn about how to share and use this work in different ways. And you can also select, there's a form on here also to share feedback with us about the website if you have ideas about how to improve it. From the menu, you can also find a list of the acknowledgements of all of the people who have contributed to this digital edition. It's even more than what you have, who you've heard from today. It's a really collaborative and wonderful project. And finally, in the menu bar, there's a way you can annotate an edition. So I'm actually going to go to a story to show you this, or I'm going to go to the preface. And you can select annotate edition. So if you're working with a classroom, for instance, and you want your students to be able to annotate a particular piece, we have a connection here with Hypothesis, which is an annotation tool. So the edition is integrated with Hypothesis. The Digital Humanities Center does not maintain Hypothesis. It's a separate tool. So if you have questions about how to use it, you can visit their website at web.hypothesis. And I'm going to spell that. That's web.hypothesis.is. So I'm going to go back to the homepage. So again, we can see this beautiful artwork. And I just also wanted to share my gratitudes to the team. It's been such a wonderful process and very deeply collaborative to produce this edition. And among the many difficulties and so on, there's really been a lot of deep joy, joy in working together, I think, joy in hearing and telling the stories, joy in sharing this translated edition. And I'm really, really grateful for that. One of the other important things I wanted to note is how mindful this team has been about the ways that anti-Black and anti-Haitian violence also extend to online spaces as well. And so at every step of this process, we've been mindful of the harms that have been perpetuated and what we might do to minimize and disrupt those harms wherever we can and wherever we're making choices in the site. And so we've tried to make things as secure, as lightweight, as shareable, and as joyful as possible. So that's all I have for you today. And again, I'm very grateful to have been brought into this project and to have been able to contribute to sharing it with everyone today. Thank you, Alicia, for sharing with us this beautiful website. It really has been so exciting for us to be able to see how this has all come together. And even though Janeris Gonzalez couldn't be with us, we do want to also thank Janeris Gonzalez for the development of the cover art that you all see on the webpage. I want to now pass it over to Ana Maria once again, as well as Noemi Mendez, and once again, Esther, to talk to us a little bit about what now, what next. These stories were written in 2016,
And so I'm wondering if we can hear from, first from Ana and Noemi, a little bit about what has happened since then in terms of access to citizenship. And then perhaps hear a little bit about the experiences and conditions that people whose regularizations papers have expired. Just a little bit about what are the experiences, what's happening now. And then maybe afterwards, we could hear a little bit from Esther about her experience during the Olympics this summer and the misuse of her story, and specifically the experience with her brother winning a medal at the Olympics. Welcome, Ana, Noemi, and Esther. Muchísimas gracias, Amarilis. Bueno, tomo la palabra yo para empezar, después lo pasaré a la compañera Noemi Méndez. Lamentablemente es como, es triste tener que decir como que a tanto tiempo desde que pasó la sentencia 168-13 y de haber escrito un poco estas historias, la realidad de los dominicanos de ascendencia haitiana no ha cambiado significativamente como para bien en tanto al tema de la documentación se refiere. Las historias siguen ahí, las historias que nosotros estamos compartiendo en el día de hoy reflejan la realidad común de muchos otros y otras dominicanas de ascendencia haitiana que siguen padeciendo. Nosotros desde el movimiento reconocido hemos trabajado nuevamente esta metodología del taller de historias de vida y esperamos que pronto podamos estar compartiendo con todo el público un nuevo libro de historias, de memorias de dominicanos de ascendencia haitiana, donde ustedes podrán ver cómo los autores de estas historias van como reflejando un poco más la realidad de sus vidas. Cuando comenzamos estos talleres, todavía estábamos viviendo el proceso de la regularización migratoria, donde se esperaba que muchas personas pues pudieran resolver su situación de cara a la sentencia. De hecho, aunque digo que la realidad no ha cambiado mucho, sí algunos han logrado obtener sus documentos de identidad, como Estel, Stephanie y otros que son parte de este libro y han logrado como hacer cosas en su vida que antes no habían tenido la oportunidad. Pero sin embargo, hay otros compañeros y compañeras como Kendrick, como otros que están en estas historias que nosotros podemos ver que siguen con la misma realidad de que sus documentos o su nacionalidad sigue en cuestionamiento por parte del Estado Dominicano, que no reconoce que los hijos o no quiere reconocer que los hijos e hijas de inmigrantes haitianos nacidos en el país son dominicanos. Hoy en día yo podría decir que a 8 años desde que pasó la sentencia 168-13 y a 7 años desde que hubo una ley promulgada por el expresidente Danilo Medina, supuestamente para resolver la situación, seguimos todavía en un limbo que Noemí puede compartir más ampliamente como datos muy específicos de personas con las cuales ella ha acompañado, tanto del movimiento reconocido como fuera del movimiento reconocido, de cuál es la situación ahora. Para mí es muy importante que ustedes se queden con el mensaje de que, aunque en los medios no se está hablando del problema, aunque el Estado Dominicano, el nuevo gobierno ha estado como haciendo caso omiso a toda la situación, nuestra realidad no ha cambiado todavía. El motivo de que congregó a los dominicanos de ascendencia haitiana, que se les reclamó a la documentación, acceder a la documentación como personas dominicanas que somos por haber nacido en el país, gozar de los derechos civiles y políticos, es una realidad que no se ha dado. Y siento como que está lejos de poder producirse también esto, porque lamentablemente no hay una voluntad política y desde el Estado, desde el gobierno actual, tampoco no hay iniciativas que nos animen
a pensar que ellos van a generar los mecanismos necesarios para que las personas que están viviendo esta situación puedan obtener un documento. Por lo tanto, para mí y para todo el movimiento, no es solo necesario que los que puedan leer las historias se solidaricen con nosotros a través de las peripecias que vamos pasando en la vida cotidiana, que es muy común a la vida de muchos negros y negras alrededor del mundo, no solo de República Dominicana. Sin embargo, la particularidad que hace de nuestro caso especial, que es el tema de la apatridia, de la desnacionalización, o como lo que le querramos llamar, es una situación que sigue ahí latente, que sigue vigente en la realidad y en la vida de los dominicanos de ascendencia haitiana, y es algo que mueve al movimiento reconocido a tener que mantenerse firme en el reclamo cada día por el derecho al reconocimiento, por el derecho a la nacionalidad. Paso entonces a la compañera Noemí, que pueda ilustrarnos con un poco más de datos sobre qué es lo que está pasando actualmente y en dónde estamos. Estás en silencio, Noemí, tienes que activar el micrófono. Ahora me escuchan. Exacto, bien. Ya. Bueno, les decía buenas tardes y que agradezco que me hayan invitado a compartir algunas reflexiones esta tarde con ustedes, sobre todo, como decimos los dominicanos y las dominicanas, en qué pie estamos parados hoy en día. Yo he escuchado muchas de las historias de los chicos y yo no dejo de conmoverme y de sorprenderme cada vez que las escucho. Y he escuchado más de 100 historias, yo creo, desde que comenzamos en este proceso. Nos cambió la vida. Es una expresión que recoge de manera radical y perfecta lo que ha pasado con todas y todos los afectados por la sentencia. Por eso, cuando Reconocido me invitó hace unas semanas a propósito de los 8 años de la sentencia y de los 7 años de la ley 169-14, yo titulé mi intervención de la esperanza al niño. Y hoy yo decía, bueno, nos cambió la vida y nos llevó de la esperanza al niño. Una de las compañeras que intervino antes que yo decía que esto no es algo nuevo, y ciertamente no es algo nuevo. No comenzó con la sentencia 168-13 ni terminó con la ley 169-14. Y se recogen datos de los años 80, donde ya había una serie de actuaciones de parte de los oficiales del Estado Civil, de parte de algunas oficialías que se negaban a registrar a los hijos de los trabajadores que trabajaban en las plantaciones de caña con el documento que tenían. Era el documento con el que ellos hacían todos los actos de su vida civil. Con ese documento cobraban su salario, con ese documento cotizaban a la seguridad social, perdón, todo, y registraban, por supuesto, a sus hijos. Yo estoy un poco agripada y de repente tendré que salir y hablar sin la cámara para sentirme un poco más cómoda. Entonces, ella ponía como referencia el año 97. Muchos lo ubicamos en los 80, que ya en los años 80 se daban ese tipo de intervenciones. Eso se hacía de una manera desorganizada, no era... Sí, quizás tiene que tomar un poco de agua, Noemí. Vamos a darle un chancecito a ver.
A veces eso sucede justo en el momento que nos toca hablar, la tos viene y nos agarra. Nuestra panelista Farah Halal también tuvo que ocultar su micrófono porque no estaba bien de la gripe. Creo que Noemí ha salido del webinar, entonces tal vez podríamos pasar a hablar con Esther un poco sobre su experiencia ahora con el premio que se ganó, con la medalla que se ganó su hermano Zacarías, su experiencia en todo ese proceso, cómo eso te ha impactado a ti, a tu familia. Y sabemos que en esos momentos tu historia de vida, tu historia que está dentro de Nos Cambió la Vida, volvió a surgir dentro de espacios mediáticos. Entonces, si nos podrías compartir un poco, Esther, tu experiencia en estos últimos meses. Realmente las palabras me quedan cortas para poder expresar lo mucho que viví en tan poco tiempo. Pero a la misma vez lo disfruté porque entiendo que cada proceso que tú pasas y ver los resultados realmente te satisface, te hace sentir bien. Y ver que mi hermano ha podido ganar esa medalla, poder obtener ese triunfo que al igual que a él, nos hace sentir muy bien como familia y como también dominicanos de ascendencia haitiana. Lo que no sabía que también iba a enfrentar iba a tener muchas enfrentaciones, iba a tener que responder sin pensar lo que iba a decir. A la misma, ver cómo, o sea, poder disfrutar ese momento, pero sin saber que mi historia también iba a dar un giro a raíz de eso. Cuando vi esa publicación, me quedé como impactada. Wow, ¿y qué tiene que ver mi historia? Y créeme que todo eso lo hicieron un desorden, pero gracias a Dios pudimos salir con bien. Fueron muchas preguntas, realmente fueron los periodistas preguntando que si nos sentimos haitianos, que si nos sentimos dominicanos, que qué vamos a hacer con esa medalla, que si realmente vamos a aceptar el premio. Fueron muchas preguntas, pero en ningún momento bajé la guardia. Gracias a Ana que estuvo ahí también orientándome, ayudándome, porque realmente no sabía qué iba a hacer con tantas cosas, con tantos periodistas, tantas preguntas. Me sentí bien. Ella fue una ayuda para mí en ese proceso tan bueno. Poder disfrutar de ese premio realmente no, me ha ayudado mucho, me ha gustado. Puedo decir que no importa por las dificultades que tú pases, por las cosas que tú tienes que enfrentar, Dios tiene tu premio. O sea, que no importa por las cosas que tú tienes que enfrentar, vas a llorar. Nadie dijo que va a ser fácil, pero más adelante vamos a ver los premios, las cosas que Dios nos tiene. Realmente me gustó mucho y lo estamos disfrutando. Gracias, Esther, por compartir nuevamente sobre esa experiencia. Y ya tenemos a Noemí de regreso. Agradecida, Noemí, doctora, que pueda compartir un poco más sobre esas experiencias que ya había empezado a compartirnos. Ya, eso es para que no se nos olvide que estamos aquí en República Dominicana. Se fue la suerte que regresó de una vez. Bueno, pues le decía que todo en síntesis, que todo esto no comenzó con la sentencia, ni con la 168.13, ni que termina con la ley, que tiene unos antecedentes, y unos antecedentes que están muy vinculados a decisiones administrativas
a cuestiones arbitrarias de parte de la Junta Central Electoral, de manera un poco dispersa. En algunas oficialías sí le entregaban los documentos, sí los registraban, en otras no lo hacían. Yo recuerdo que en el año 2012 nosotros ya estaba la resolución, que fue una de la resolución 12 y la 17, que fueron dos decisiones administrativas de la Junta Central Electoral que comenzaron a afectar de manera masiva a los descendientes de haitianos, a los hijos de los haitianos. Y yo recuerdo perfectamente que en ese momento entré en contacto con los chicos de Reconocido, con Ana María, con Isidro, con sus hermanos, sobre todo y fundamentalmente con los que estaban en los batalles del este, en San José de los Llanos, en San Pedro, en El Ceibo, en Higüey, La Romana. Comenzamos a trabajar con ese grupo y comenzamos a hacer los recursos de amparo. Y lo que era una figura tan bonita como el amparo, que es para reclamar la restitución de derechos fundamentales, se convirtió en un instrumento para que la Junta tuviera los nombres, las direcciones, dónde vivían los que estaban reclamando. Comenzamos con un unitario, después hicimos un grupo de 16, después hicimos un grupo de 28, hicimos un grupo de casi 100. Y hubieron sentencias dispersas. Eso nos hizo saber cómo el sistema de administración de justicia no tenía una unidad de criterio con respecto al tema de la nacionalidad, con respecto al jus soli, con respecto a la constitución que estaba vigente cuando nacieron los que estaban reclamando este derecho. La sentencia vino a recoger todas esas arbitrariedades que se dieron hasta de boca a boca por resoluciones, por instructivos, por decisiones administrativas. Todo eso se concentró y se hizo y se judicializó en una sentencia a través del caso de Juliana y del caso de una persona. La hicieron oponible a todo el que estaba en la misma situación que ella. Cuando vino la reacción de la comunidad mundial sobre lo que había pasado aquí, sobre el desastre a nivel del respeto de los derechos fundamentales, de un derecho tan fundamental como el derecho a la nacionalidad, entonces, y por mediación de mucha gente aquí, salió la ley 169-14, que por eso nosotros decimos de la esperanza al limbo, porque esa ley 169-14, que yo siempre he dicho, porque he escuchado los testimonios y las reacciones de mucha gente afectada, la aceptaron porque era lo único que podían hacer en ese momento. Era la única salida. Teníamos a un montón de personas, se habla de alrededor probablemente de 200,000 personas que estaban afectadas. Había gente que no sabía que estaba afectada porque estaba en los batalles y estaba cortando caña, si no tenía un trabajo formal, si no estaba estudiando. Es muy probable que no se enterara que estuviese afectado, pero había mucha gente que tenía su vida hecha, tenía propiedades, que se había casado, que tenía hijos, que tenía un trabajo formal, que de un día para otro se encontraron en el limbo, que no tenían nada, que no existían, que una sentencia le había borrado la vida. Entonces la ley, aunque todos sabíamos que la ley en sí misma conllevaba mucha discriminación y que no era una restitución plena de lo que había afectado la sentencia. Bueno, pero es la salida. El que yo recuerdo perfectamente la posición del movimiento y lo decía, el que no lo quiera, que no lo coja. Pero había que estar en el cuero de las personas que estaban afectadas para
para no aceptar la propuesta de la ley 169-14, que dijo que el primer grupo, y voy a ir en los dos grupos ubicando un poco qué es lo que está pasando ahora. El primer grupo, que era el grupo que ya estaba registrado cuando llegó la sentencia, que llamaron grupo A, tal es el caso de Ana, que ese grupo se suponía que la ley 169-14 le iba a restituir automáticamente su nacionalidad. Pues no, no fue así. Porque tuvieron que pasar primero por una auditoría, que publicaran en todas las oficialías una sábana de lista con las personas que habían sido auditadas, pero no auditaron a todos los afectados. No todos los afectados salieron en la lista. Y hay gente del grupo A que al día de hoy no ha sido auditado. Pero después de la auditoría venía una validación. Y después de la validación venía una transcripción. ¿Qué significa la transcripción? Que usted está en un libro de registro civil y que lo transcriben a otro libro. Un libro que yo reitero en todas mis intervenciones que es un invento de la Junta Central Electoral, porque el libro de transcripciones que existe en la ley informalmente es un libro destinado para los hijos de dominicanos que han nacido en el extranjero y que le corresponde la doble nacionalidad. Entonces se transcribe esa acta en extranjero. Imagínense, usted nació en cualquier estado de Estados Unidos, se transcribe, se traduce y se transcribe esa acta y se lleva a ese libro de transcripciones y usted tiene la doble nacionalidad. Pero ¿cómo se va a transcribir un acta que se generó aquí? Porque el acta de nacimiento se generó aquí, no era, ¿qué era lo que estaban transcribiendo? Pero eso está en la ley y eso se hizo. Y eso se sigue haciendo. Pero eso no termina ahí. Después que usted está transcrito, le entregan un acta nueva. Y esa acta implica que usted tiene un registro nuevo. Usted tiene un nuevo número de folio, un nuevo número de libro, nuevo todo. Inclusive el año en que se registró, que parecería que se trata de una declaración tardía de nacimiento, siendo que es una declaración oportuna. Pues como la Junta Central Electoral genera esa duplicidad, porque usted está en dos libros, en su libro original y en el libro que lo transcribieron. Como se genera esa duplicidad, entonces la Junta comenzó una ola de demandas en nulidad de actas de nacimiento. Hoy en día se siguen enviando demandas en nulidad de actas de nacimiento de manera masiva. Eso es un proceso civil, es un proceso costoso, es un proceso que tiene plazos. Los plazos son fatales. Que a usted le llega una demanda en nulidad de acta de nacimiento y si a los 10 días usted no constituye un abogado, la parte que lo demandó tiene la potestad de llevar el proceso sin notificarle absolutamente nada. Usted no participa del proceso. Entonces, imagínense que esté viviendo en los batalles que no tenían la menor idea de qué era lo que le estaba llegando, que tenía que, a pesar de todo el trabajo que hizo reconocido para que el que le llegara un documento se comunicara con ellos y lo pudiera tramitar, es imposible que un solo abogado, que dos, que tres, le pudieran dar respuesta a estas demandas, en el caso de que las demandas llegaran de manera oportuna. Y como les digo, aunque el abogado le trabajara pro bono, trabajara gratis, es un proceso que tiene unos costos que los demandados no están en condiciones de ir. Entonces, hoy en día tenemos una realidad y es que ese primer grupo que se suponía que tenía que ser el grupo más beneficiado es un grupo al que se le está borrando a través de una sentencia su registro original y se le está dejando un registro que parte de un libro que carga con una fragilidad enorme porque es un libro que no tiene base legal. Independientemente de eso, la ley 169-14 tiene un cuestionamiento en el Tribunal Constitucional. Y en el caso de que esa ley se declare inconstitucional,
todos los actos que se generaron por esa ley pasan a ser nulos, pero ya a usted le borraron su registro original. En esa situación están hoy lo que se supone que eran los más favorecidos de la ley. Hay otro grupo que establece la ley, aunque la ley establece solo 2 grupos, son mucho más de 2. Y el otro grupo que establece la ley es el grupo del que no se había registrado al momento de la sentencia, que no había hecho un registro. ¿Cuál es la solución que le ofrecen a ese grupo? Que se registre a través del Plan Nacional de Regularización, que está establecido en la Ley de Migración y que es un plan exclusivo para regularizar extranjeros. Entonces lo envían al plan de regularización y en síntesis se trata de que se hagan extranjeros para luego ofrecerle la naturalización a los que fueran ese proceso, ofrecerle la naturalización, la nacionalidad por naturalización. Sin embargo, ese proceso dentro del plan tenía unos plazos, fueron 18 meses que se dieron para eso. No hubo ningún tipo de campaña de parte del Estado para invitar a los afectados, para que los afectados se pudieran enterar que tenían esa posibilidad. Las campañas que se hicieron a través de organizaciones no gubernamentales, a través de contactos cara a cara con los afectados, que grupos como Reconocido hicieron. Se estimaba que en ese momento habían 80,000 personas, es una estimación, que podían encontrarse dentro de ese grupo y que tenían que cumplir con una serie de requisitos. Y esos requisitos implicaban movilidad, y esos requisitos implicaban costos, y esos requisitos implicaban que las oficinas para hacer los registros estaban ubicadas en las cabeceras de provincia y los afectados estaban en las provincias, pero fundamentalmente en los campos y los papeles. ¿Cuántos se registraron? Se registraron 8,768 personas a través de ese proceso que se abrió. De esa cantidad, 7,147 fueron acogidos, es decir, se decidió que sí habían cumplido con los requisitos que estaban establecidos en la ley. A esos 7,147 le dieron un acta de nacimiento expedida en República Dominicana que decía que ellos eran extranjeros. Pero no solo que eran extranjeros de Haití. Es decir, que le designaron la nacionalidad por la nacionalidad de sus padres. Algo que está clarísimo en la ley, que eso no es posible. De ese grupo que fue acogido, solo 1,829 personas pudieron depositar su solicitud de naturalización. Es decir, cumplieron con ese proceso de que obtuvieron su acta de nacimiento que decía que eran extranjeros. Los que eran mayores de edad le dieron una cédula de extranjero y le dieron una residencia de extranjeros también que decía que era una residencia permanente, pero que tenía un plazo de vencimiento por 2 años. Esos 1,829, de esos 1,829, solo 800 personas han sido beneficiadas con un decreto de naturalización. 2 decretos. Hubo un decreto en julio del 2020, a pocos días de salir el presidente Medina, con 700 personas, y hubo otro decreto en abril de este año con 50 personas. Sin embargo, esas 800 personas que fueron beneficiadas y que están en esos decretos no han obtenido la nacionalidad. Hasta el momento de hoy no han obtenido su nacionalidad, no le ha sido transcrita su acta de nacimiento. Al día de hoy, me dicen que tengo que ir cerrando, al día de hoy, a todos los que son mayores de edad que le dieron la cédula, tienen el documento vencido, tienen la residencia vencida,
no existe, la residencia no se las renuevan porque la Dirección de Migración dice que ellos son extranjeros y que tienen que presentar un pasaporte. El Ministerio de Interior y Policía, que es el que tiene que tramitar las solicitudes de naturalización, cerró la unidad que trabajaba con eso. La Dirección de Migración está hoy en la calle y publicando con mucha rapidez que está haciendo deportación de todo el extranjero que esté de manera irregular en el país. Entonces, todas esas personas que tienen esos documentos vencidos son extranjeros que están de manera irregular en el país y que tienen dos condiciones encima. Tienen un riesgo de apatridia porque tienen unos documentos que no están completos y tienen un riesgo también de deportación. Eso es sin entrar en detalles de otros elementos como es el grupo de esos 80,000 que no se pudo registrar, que hoy tiene un riesgo de apatridia porque no tiene un acta de nacimiento y no existe una respuesta. Es decir, que inclusive de esos 7,000 y pico que fueron acogidos dentro del plan, hay 5,318 que tampoco pudieron completar su proceso para solicitar la naturalización. Esto nos coloca en el limbo y le sigue cambiando la vida a la gente, porque aún aquellos que lograron obtener un documento al día de hoy tienen un documento que dice que ellos son extranjeros, que está vencido y que no tienen una referencia de dónde renovar ese documento y de cuál es la ruta que está establecida para ellos obtener su nacionalidad. Ana me dijo que tenía que ir cerrando, entonces. Muchas gracias. Yo voy cerrando. Pero yo creo que ha quedado claro que lamentablemente, como decía Ana, la solución, que nunca fue una solución clara, hoy día está menos clara que nunca. Y tiene mucha gente en el limbo. Y aunque en este país, esa es una palabra maldita, hay aún las personas que aplicaron al plan, que se acogieron a la propuesta que hizo el Estado para resolver esta situación, están en un riesgo de deportación y de apatridia. Y para cerrar definitivamente, hay por lo menos yo sé de un caso de una persona que tiene su naturalización solicitada, pero tiene todos sus documentos vencidos y que en estos días Migración se lo llevó. Migración se lo llevó porque era un extranjero de manera irregular en el país. Es una persona que ha sido considerada como extranjera. Exactamente, considerada, buena la corrección, Ana, considerada como extranjera. Muchísimas gracias, querida Noemí. Es una pena que la conversación tengamos que terminarla hasta aquí porque ya como se nos ha ido un poco el tiempo, pero yo invito a todos los amigos y amigas que nos están viendo a través del internet a que si quieren seguir conociendo más sobre esta temática pueden como contactarnos a través de los medios digitales que tenemos o dejar sus comentarios en en el chat de YouTube donde estamos transmitiendo. Ahora quiero ya para cerrar este momento pasar la palabra a Stephanie Holguín. Hi all, hola a todos, todas. Once again, my name is Stephanie Holguin, and I'm another member of the We're All Dominican Collective. And to close this beautiful experience in the event in sharing such an intimate and resilient stories, I'd also like to add some of my own sentiments that I had through this translating process and this in being able to translate this book. And so I'd like to add
And what I'd originally written in the preface of the book was, the way of love, community, and resilience is pivotal. Through much experienced pain, sacrifice, and resistance, each story leads to an enamoring space for faith. This form of faith eludes and exudes from these pages. It was and is phenomenally transformative to witness and to listen and to hear. And especially today, it has been so amazing to hear these three authors share their story. It has been so amazing to read through these stories. And so with this quote, I'd like to invite you all to read these stories again in any order from front to back, start in the middle. I'll also invite you all to add your comments and feedback to how these stories impacted you, to how these stories transformed you. I invite you all to continue to amplify and share these stories. I invite you all to learn more about the issues, the movement, and the ways you can support. As Noemi had said, the solution today is less clear than it was 8 years ago. So now I'll share my screen so that you all can see where to follow the movement on social media. And I'd like to thank you all for listening, for attending this event and listening so intently. In one moment. So for the remainder, I'll be just sharing the screen so you all can see where to follow on Instagram. But I want to thank you all who collaborated in making this event so special, and an immense gratitude to the authors and Anna, who made this a reality and made this reality and possibility, for reaching out to WAD and trusting us to do this work. Here now is the Reconocido page. And lastly, I'll add that this digital book will be cataloged in Barnard in Columbia's library. We encourage you all to share it with other libraries, communities, organizations, educators, academic and non-academic spaces. This is the We Are All Dominican Instagram page as well, but I'll leave it lastly on Reconocidos. I truly hope, I thank everyone for coming out, for attending and for listening. I hope you all have a wonderful evening. Thank you.